Ya tengo a nuestro amigo que tiene harto que comentar porque oye, fue noticia, ¿no es cierto?, la política y los coletazos que a partir de ahí se derivaron. ¿Cómo está ahí? Bienvenido, Rafa. Hola, hola. Muy bien, muy bien. Bueno, harto que comentar, ¿no? Y un poco lo que habíamos anticipado la semana pasada en nuestra conversación semanal, ¿no? Esto va a definir mucho lo que va a ser uno u otro candidato, uno u otro precandidato, precandidata. ¿Ya? Yo creo que la sorpresa fue el resultado, ¿ah? La llegada. ¿Ah? La contundente victoria de Janet Jara, ¿ah? Que yo creo que ningún vaticinio apuntaba a esta lógica de doblar de 60%. Todos esperábamos un eventual triunfo de Toa, o eso era lo que eh, uno esperaba, ¿no? A partir de los análisis estructurales, ¿cierto? Etcétera, y quizás, ¿no? Una sorpresa de triunfo de Toa, pero la diferencia, la verdad que fue abrumadora y Ya. sorprendente. Oye, yo le voy a preguntar también, porque viene en un momento más, viene Macarena Urenda, digamos, que es candidata a diputada de la UDI. Entonces, si bien es cierto, el Frente Amplio recibió de buena manera, el presidente la congratuló, ¿no es cierto?, le deseó lo mejor, porque es una posición de izquierda clara, ¿no es cierto?, que tiene que asumir en alianza, que es la única manera de obtener tal vez buenos resultados. Eh, pero también hay ciertas aprensiones y distancias. ¿Ah? Hay mucho, incluso Carolina, sabemos, ¿no es cierto?, lo que piensa, lo que siente de fondo, ¿ah? Con esta pérdida, con este triunfo para Janet Jara, que fue innegable, como tú lo señalas, ¿no es cierto? No hay nada más que decir al respecto. Pero así como no sé si muchos, pocos, qué sé yo, pero hay un grupo, ¿no es cierto?, eh, de los electores que votaron por Boric, qué sé yo, o por el Frente Amplio, que no están muy convencidos, digamos, de esta alianza que lidera, ¿no es cierto?, Janet Jara, por ese lado, ¿no es cierto?, pero por el otro lado también están con suma precaución, viendo cada uno de los pasos que se van ejecutando desde la izquierda, porque se les puede remecer el territorio, digamos, que se suponía que ya estaba más o menos saneado, ¿no es cierto?, en la derecha, con ganas y con mucho optimismo de ganar para las elecciones de noviembre. Entonces, la derecha también quedó, esto fue de verdad un remesón Un para remesón importante, sí. todos. ¿Ah? O sea, la candidata del Partido Social Cristiano se bajó, Sí, claro, ¿ya? sí, Y se bajó a favor de Kast, exacto, ¿ya? tratando Entonces, de darle claro, una seña, ¿no es es cierto? como el primer efecto concreto que generó fue la bajada de la candidata del Partido Social Cristiano. Yo creo que también esto afecta a la candidatura de Matei, ¿no? Mm. Fíjate que yo no logro interpretar todavía qué hacía el comando Matei ese día, tratando de salir en directo en paralelo con las primarias desde su comando. Ya, la verdad que costaba entenderlo, ¿no? Y uno veía, no sé, comando de Jara, comando Toa, comando de Winter, comando Mulet y el de Matei. Entonces, Tratando de ahí, posicionarse o de ocupar un espacio que no lo claro, tuvieron claro, efectivamente en claro, las claro, primarias, ¿no? pero la verdad más bien parecía una especie de puesta en escena sin ningún sentido. Ya, al menos de los estudios de opinión no sale bien expectada, está saliendo tercera, por lo tanto se está definiendo una segunda vuelta Haas y Cara, perdón, Cast y Jara. Hice una, una confusión entre ambos, Se ¿ya? entrecruzó ahí. Eh, por lo tanto, claro, creo que esto remece el escenario. ¿Ya? Yo creo que Matei no lo tiene fácil, porque además la derecha comprende y entiende también que acá eh, la mejor apuesta no es solo en la presidencial, sino que también en la parlamentaria. Entonces, llevar una candidata tercera ya puede remecer también la lista parlamentaria. Y creo que ahí la derecha, particularmente Chile Vamos, va a tener que generar energía y concentrarse también en la lista parlamentaria. Y probablemente una de las monedas de cambio sea la carta presidencial. Entonces, yo creo que nos está pasando por un buen momento la candidatura de Matei. Sí. ¿Ah? Y esto también remece todos los escenarios, ¿no? Porque obliga a la democracia cristiana, que también está
en una situación muy compleja, ¿no? Yo creo que la democracia cristiana es difícil, puede aparecer, según sus propias declaraciones, difícil de apoyar a Jara, pero si no apoya a Jara, es difícil que ingrese en una lista parlamentaria. Si no ingresa en una lista parlamentaria robusta y coherente con su definición de centro-izquierda, puede terminar extinguiéndose. Entonces, no, la verdad que es un escenario bien diverso y complejo. Surgen candidaturas independientes que yo creo que en general no son apuestas presidenciales de ganadores, pero sí de incumbentes que van a inclinar la balanza de manera muy importante y van a incomodar a cualquiera de los candidatos. Sí. Parisi va a incomodar a Kass y va a incomodar mucho más a Matei, ya como también Mike Nichols probablemente incomode a Jara, ya menos a Matei, pero claramente a Jara ya ese centro político. Y así probablemente otros candidatos independientes. Meo va a incomodar claramente a Jara, ya y al oficialismo. Por tanto, es difícil. Este mismo resultado va a condicionar la negociación parlamentaria. Ya yo creo que a partir de este resultado antes de este resultado era muy difícil tener una lista parlamentaria. Con este resultado hace necesaria una sola lista parlamentaria del oficialismo, cosa que es muy difícil, es muy complejo, ya, pero también es muy difícil ir en dos listas. Entonces, es un escenario muy abierto también, ¿eh? Sí, muy aquí donde vienen los fallos, digamos, los furcios, alguien diría, ¿no? De la política. Si alguien se equivoca, le puede costar, digamos, una carrera, un traspié cualquiera, puede significar mucha relevancia para las pretensiones, ¿no es cierto?, de noviembre. Mira, los que están: Janet Jara, Partido Comunista, apoyado por el Pacto de Unidad por Chile; José Antonio Kast, Partido Republicano, apoyado también por el Partido Social Cristiano; Evelyn Matei, Unión Demócrata Independiente, apoyada por Chile Vamos; Franco Parisi, Partido de la Gente; y Johannes Kaiser, Partido Nacional Libertario. Eso es lo que hay hasta el momento, pero hay 554 candidaturas independientes que están esperando el patrocinio. Yo creo que vamos a tener un récord histórico de candidatos y candidatas presidenciales. 35.000 firmas no es fácil. Anda a buscarte 35.000 firmas. ¿Cuántos son tus amigos? No. Tú que haces clases, que tenés relaciones, tenés más amigos, No, claro. Pero, oye, dista mucho. 35.000 firmas, claro, es difícil, sí. Pero es difícil. Ahora, en 550.000 personas, en 550 personas, la verdad que te habla de un interés, una posibilidad, a ciencia cierta lo pueden conseguir, ¿no? Marcelo Trivelli también por ahí aparece, ¿no? Desde tarotista, el profesor Artés. O sea, yo creo que vamos a tener un récord histórico de candidatos presidenciales, entonces la dispersión va a ser muy alta. Sí. Ya creo que la sábana va a ser bastante amplia también. Sí. Ya. Vamos a ver, y en definitiva. Bueno, para la parlamentaria, digamos, se entiende, ¿no es cierto? Pero para presidencial no creo que se vaya a juntar mucho. Ya hay, ¿no es cierto? ¿Cuánto dijimos al final que eran? Son 6 los candidatos, ¿no? 6 Llamo, a ver, Jara. 5 candidatos. Kast, Matei, Kaiser, Parisi. Llevamos 5, ¿no? El profesor Artés. Ya. Pero conseguirán las 35.000 firmas. Mike Nichols yo creo que está más o menos, ¿eh? Sí, lleva 22.000, entiendo, ¿no? Sí. Jimena Rincón. O sea, yo creo que por lo menos vamos a llegar a 10. Porque además falta Meo, falta Marco Enrique Minami, que seguramente va a ir. Entonces, yo creo que vamos a estar en unos 10 candidatos. Ahora, por lo menos. ¿Cuál es el objetivo del candidato? Ser presidente, indudable, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el trasfondo? ¿Por qué le gustaría ese puesto? Porque, obvio, también es muy ilícito, ¿no es cierto?, de que alguien diga, yo quiero aportar, yo quiero hacer un proyecto, yo tengo un estilo, quiero confluir, quiero escuchar, todas esas cosas que se dicen en la política, ¿no es cierto? Pero en el fondo hay que tener perso, diría alguien, ¿no es cierto? Sí. Hay que tener carácter, hay que tener fuerza y hay que tener apoyo. Sin apoyo no vaya a ningún lado. No, claro, pero además yo creo que acá, hay una serie de factores, ¿no? La desafección con la política, el descrédito de los partidos políticos, que son instituciones clásicas de la democracia. Y creo que o nos hacemos cargo de esa crisis y mejoramos
el desempeño de estas instituciones o vamos a entrar en una crisis mayor que es bien compleja. Pero más allá de eso, yo creo que también, si uno mira en perspectiva los elementos motivadores, ya, o los resultados en general de estas apuestas independientes, ya, o candidatos fuera de los bloques tradicionales, yo creo que también los resultados no han sido malos, ¿no? Parisi es tercera vez que se presenta, no le ha ido mal, ya, o sea, no es un candidato que compita en definitiva, pero es un candidato que incide. Uno, Sí. dos, meo lo mismo, ¿no? Pero cuidado, porque también ha subido, no está tan mal. En algún momento llegó a Sí, estar a la sí, par con sí. otros, ¿no? O sea, le ganó, por ejemplo, a Yanna Proboste en la Sí, vuelta anterior, que era la candidata de lo que podríamos decir la DC y parte del socialismo democrático, ¿no? Pero por eso, o sea, insisto, pasan a ser un actor político sin tener un espacio político tradicional, ya salvo Parisi con el Partido de la Gente, etcétera. Pero a Meo le fue muy bien con Frey en el 2010, de ahí ha ido decayendo, pero sigue relativamente estable. Recordemos que el Frente Amplio, ya lo que era RD, ya y Izquierda Autónoma, cierto, etcétera, surgen con Bea Sánchez, que le va muy bien, ¿ah? Y a partir de eso se genera estos dos partidos que terminan ya con Boric como presidente, nada más ni nada menos. Entonces, también esos esfuerzos de estas candidaturas, más bien fuera de los bloques tradicionales, han generado efectos positivos y eso también es un elemento motivador, ya, o un elemento que uno dice, mira, la verdad no le ha ido tan mal, ¿no? ¿Ah? Y eso puede generar una motivación adicional a estos candidatos fuera de los bloques tradicionales. Ok, avancemos un poquito para que no nos quedemos Por favor. entrampados. Fíjate que la Cámara de Diputados despachó esto de la permisología, que yo creo que es muy bueno. Y se señala, se advierte que podría ser uno de los, digamos, de los proyectos insignes, digamos, del actual gobierno. ¿Cómo lo ves tú eso? Porque mira, sería un 30% la disminución, iniciativas de infraestructura o energía, 30% menos en permisología, y para los proyectos de baja complejidad sería hasta un 70%, que no es malo. Podría fluir mejor, podría la productividad tener un respaldo, un recaudo mejor. ¿Cómo lo ves eso, esa iniciativa? Sí, yo creo que primero le cambiaría el nombre, ¿no? Yo hablaría de procesos de modernización y de mejora, ¿ya? No esta cosa de permisología. Yo creo que en esa perspectiva tenemos que acostumbrarnos a respetar la institucionalidad que nos damos, ¿no? O sea, la institucionalidad actual fue producto de una conversación y un proceso legislativo importante. Entonces yo primero hablaría de mejora, de modernización, etcétera. Sin duda, establecer mecanismos de mejora y de mayor eficiencia me parece absolutamente saludable y positivo. Entendiéndose una cosa, ¿no? En esta perspectiva ya de poder apurar los procesos de inversión y el tema donde estamos todos totalmente de acuerdo, pero sí garantizando y teniendo la perspectiva de lo que va a significar el futuro, porque un error en este sentido puede dañar un ecosistema y en definitiva generar una problemática. Entonces yo ahí estoy absolutamente de acuerdo, hay que modernizar, hay que mejorar, hay que generar espacios, ¿cierto?, a la inversión, pero siempre y cuando eso resguarde y proteja el futuro de las generaciones, del medio ambiente, etcétera. Entonces, yo quitaría dramatismo, pero sí cambiaría el eje de la discusión, ¿no? Hablaría de modernización y no de esta cosa peyorativa de permisología. Pero se entiende, a lo mejor es más fácil también, Sí, más digerible, digamos, para el común de la gente. así es. Pero creo que ahí está el énfasis, ¿no? Ajá. Porque además, yo creo que esto es muy chileno, ¿no? Es muy chileno esta cosa de decir, antes se hizo mal y ahora yo lo voy a hacer bien. Eso es muy chileno. Y culturalmente creo que no es positivo. Pero iniciativas de modernización, de mejora, que permitan proyectos de inversión, ya y que resguarden y protejan el medio ambiente me parece genial. Y hay incluso un reconocimiento a nosotros mismos, ¿no? Que somos capaces de mejorar lo que ya hemos hecho. Y eso yo creo que es fundamental. Ya. Oye, la modernización también del tema político, que se pedía un 5%, sigue avanzando en la discusión parlamentaria, pero no con un techo, no con un piso, que quedó como... No, no, y menos en este escenario, un poco lo que conversábamos, ¿no? No O sea, ¿te imagináis? no lo aguantan los políticos. No.
pero además una condición lógica. ¿Ah? O sea, primero, porque son muchas más las reformas que tú tienes que hacer, no solo el piso, ¿ah? Sino que yo insisto que ese piso es engañoso, porque hoy día el sistema no te permite efectivamente competir en el 100% del padrón electoral, porque te restringe el número de candidatos a llevar. Entonces, un partido cualquiera, ¿no? La UDI, Republicano, el Partido Comunista, el PPD, la DC, el PS, Evópoli, etcétera, no compite en todos los distritos porque te limita la cantidad de personas a competir. Entonces, no es que tú compitas en el 100%, sino que de lo que tú compites o defines que el umbral está sobre lo que tú compites, ¿ya? O el umbral está por sobre todo el padrón electoral y por lo tanto te permite competir sobre todo el padrón electoral. Entonces, es bien difícil. Esto es como si yo te dijera, mira, ¿qué porcentaje tú corres de, no sé, de 40 kilómetros? Pero la verdad yo te permito correr solo en 10 kilómetros. ¿Ya? Entonces, siempre vas a tener acotado el tema. Entonces, es muy difícil una ley desde esa complejidad, ¿ya? En donde puedes terminar con muchos partidos y reduciéndolo. Yo creo que hoy día en el oficialismo no sé si tengamos algún partido que pueda llegar a ese umbral así de manera tan clara, y menos en una negociación de una sola lista. Entonces, si lo que queremos es fortalecer grandes bloques, lo que estamos en definitiva incentivando es a presentarse en listas pequeñas. Sí. ¿Ya? Lo mismo pasa en la oposición, ¿no? Lo que estamos diciéndole, ¿sabe qué? Para cumplir el mínimo, vayan bloques separados, porque si no, no va a poder competir en todos los distritos. Entonces, yo creo que tiene una falta de oportunidad esta ley, ¿ya? Que requiere una mirada un poco más global. No es solo el umbral, sino que es dónde compites y cuánto compites. Ya, no está fácil ahí en el trámite parlamentario, ¿eh? Para llegar a un acuerdo, ¿no? Por razones obvias y que usted acaba de exponer fácilmente. Oye, te quiero llevar ahora a una de las preocupaciones de los últimos tiempos, el tema de los secuestros. Fíjate que el fiscal regional coordinador ECO, Héctor Barros, dice que hay un aumento del 28% en delitos de secuestro entre el primer semestre del 2024 y el mismo periodo del 2025 en la región metropolitana. 40% de los casos correspondió a secuestros, 60% a homicidios, lo que en meses anteriores el rango era de 20 a 80% respectivamente. Esto viene a plantearse a partir de el tema del secuestro del ex alcalde de Macul, ¿no? Gonzalo Montoya, sí. que abre otras aristas, ¿no es cierto? Porque el persecutor ha dicho súper claro, estamos hablando del fiscal regional coordinador, ¿no es cierto? Héctor Barros dijo que el peligro para las personas que consumen, por ejemplo, prostitución en Chile, y que la extorsión es parte de eso, dice, hay un mercado y la gente que no se ha dado cuenta, es muy peligroso esa mixtura, digamos, entre acceder a temas de prostitución, ser público, tener recursos, porque obviamente, ¿qué es lo que pasa? Te secuestran, piden una cantidad de plata y todos tratan de que sea soterrado, que no salga a la luz pública, porque obviamente están en algunas acciones. Bueno, usted le pondrá el calificativo que estime conveniente, pero no es bien recibido en la familia, obviamente, y en su núcleo de relaciones. Entonces, es un tema porque fíjate que está sucediendo hasta hace poco, eso era lo que se estaba contabilizando, un secuestro al día. O sea, ese es el nivel de complicación al que estamos expuestos. Sí, yo ahí vuelvo al punto, ¿no? Es como mi vieja teoría de levantar las paredes, ¿no? Acá no es generar mayor cobertura, sino que levantar las paredes a este tipo de secuestros y a otros, ¿no? Y ahí, por ejemplo, cómo el crimen organizado trabaja de manera sistémica, ¿no? Y acá dos cosas. Uno, esclarecer completamente este hecho que está vinculado a una ex autoridad comunal, ¿ya? De modo de poder esclarecer los hechos completamente, porque acá pueden haber diversos vínculos, ¿no? De hecho, se habló primero de un secuestro extorsivo, ya que la diferencia entre el secuestro tradicional y el extorsivo es que este secuestro, además de privar de libertad a una persona por parte de un particular, ya sobre otro particular, ya que ya es un delito grave, esto además es
la condicionante de decir, mira, la falta que tú estás cometiendo, ¿no? Entonces, además de secuestrarte, yo te amenazo con de decir la falta o la acción poco pulcra que tú estás desarrollando, prostitución, consumo de droga u otro, ludopatía o cualquiera de la conducta. Y esto no solo pasa con personas expuestas públicamente por la política, ¿no? Pueden ser cualquier persona, ¿no? Pensemos desde empresarios, comunicadores, periodistas, gente del mundo de la farándula, actores de teatro, empresarios, o sea, cualquier persona expuesta, ¿no? Ya, incluso que no tenga ninguna de estas características, podría ser víctima de solo extorsión, pero además esto agudizado con un secuestro. Entonces, esclarecer completamente lo del exalcalde Macul. Segundo, poder levantar estas barreras, ¿no? Y entender también desde esa lógica que más allá de la extorsión, que uno entiende el flagelo que eso significa, siempre es mejor enfrentar esa realidad, ¿ya? Que asumir esa extorsión propiamente tal, ¿no? Y ahí hay un ámbito de ese doble estándar, ¿no? ¿Ah? Que no hace tan esclavo, ¿ah? En definitiva, y poder soportar esa extorsión, ¿ya? Por sobre nuestra vida tradicional. Y esa apertura de puerta que hay, esa pequeña apertura de puerta, el crimen organizado ya la entiende, ya la comprende y funciona de esa lógica. Entonces, el privado sabe que tiene una reputación que mantener y por lo tanto yo entro por ahí y comienzo a generar un ilícito a partir de extorsionar a las personas, y eso es tremendamente perjudicial, porque no es solo dinero, ¿no? Una persona en una situación de poder ya puede efectivamente terminar, ya estamos hablando de jueces, de policía, ya de políticos, de autoridades, de académicos, de profesores, de fiscalizadores, ¿cierto? De empresarios, una serie de otras personas que en definitiva en razón de su labor y producto de esta extorsión terminen desacreditando la labor que cumplen en cualquiera de los espacios. Y eso es muy peligroso para las instituciones. En el último tiempo, ¿cómo nos cambió todo? En el último tiempo estamos hablando de secuestro, extorsión, narcotráfico al nivel, ¿no es cierto?, del crimen organizado. ¿En qué momento se nos desconfiguró el ordenamiento de ese nivel de delitos en nuestro país? Que es correlacionado también con una verdad internacional, si eso es así, ¿no? Sí, porque yo creo que perdimos la capacidad de reflexionar en términos de la comprensión de los fenómenos y establecimos recetas tradicionales, ¿no? Es como, este es un problema de seguridad, de delincuencia, no. Este es un problema de crimen organizado, de inteligencia, de capacidad de levantar murallas y no de solo más carabineros, ¿no? Entonces, seguimos atribuyéndole este flagelo a carabineros, y esto es inteligencia, esto es tema financiero, banco, seguimiento del dinero, análisis, ya comportamiento, esto es inteligencia. ¿Ah? Esto no es el lanza, no es más patrullaje solamente, ¿no? Esto es seguimiento a aquello. Mira, es como lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es el ingreso que han hecho ciertas personas que podrían tener seguimiento en materia de investigaciones internacionales en materia de narcotráfico en Chile? ¿Dónde se hospedan? ¿Dónde se quedan? ¿Con quiénes se reúnen? ¿Cuáles son los niveles de seguimiento? Indudable. Claro. Entonces, y ojo, acá estamos hablando, por ejemplo, de un delito que no se nota, la extorsión. Acá no hay pistola, acá no hay nada, aquí hay una imagen, mira, te envío esta imagen donde tú, no sé, estás consumiendo droga, ya, donde tú estás saliendo con una niña, ya, no te amenazo, no te digo nada, sino que mira, yo necesito un dinero mensual o necesito que tu empresa contrate a tal, ¿no? Etcétera, listo, y punto. Tiene unos ribetes increíbles, insospechados. Sí. Bueno, oye, me queda un minutito, pero no quiero dejar de lado lo que pasó con Carlos Montes, el ministro de Vivienda, que se refirió, hay una polémica ahí por el eventual rechazo de 1.862 viviendas ofrecidas por la Cámara Chilena de la Construcción después del mega incendio
en febrero del 2024 en Valparaíso y afirmó que ordenó una investigación interna para aclarar la situación. Andrés Polanco, que es el vicepresidente de esta Asociación Chilena de la Cámara de la Construcción, ¿no es cierto?, expuso ante la Comisión Especial Investigadora ahí en la Cámara y hablando de la reconstrucción, informó que a través de un mail enviado al exdirector Rodrigo Uribe, con copia al MIMBU, informaron la disponibilidad de 1.862 viviendas correspondientes a 31 proyectos habitacionales, de las cuales 19 contaban con entrega inmediata. De los 12 proyectos restantes tenían presupuestada su entrega durante el año 2024. Bueno, ¿qué pasó? Que se instruye entonces por parte del ministro de la Vivienda, Carlos Monte, una investigación interna para aclarar este supuesto, hasta el momento, supuesto rechazo de las viviendas damnificadas. Es un tema muy potente que podría afectar si es que hay algo ahí en concreto, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ahí es como vuelvo al punto, ¿no? Es como, a ver, comprender que la gestión pública es una gestión en donde entendamos y comprendamos bien que hay un principio que es fundamental, que es el principio de legalidad, ¿ya? El principio de imparcialidad, ¿ya? Y el principio de probidad. Entonces, acá no es que uno acepte todo lo que le llega, ¿no? ¿Ya? Es más, justamente estas barreras de pronto, ¿ya? Pasan por aquellos. De hecho, por ejemplo, comentarte que hoy día existen unidades, ¿ya?, de análisis de eventual lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, que te obliga, incluso cumpliendo todas las normativas, a hacerle seguimiento a ciertos proveedores, etcétera, que eventualmente pudiesen estar involucrados en esto. Entonces, yo creo que ahí lo que hay que hacer es un poco lo que hizo el ministro, ¿no? Pedir investigación, saber de qué se trata, porque acá también de pronto sucede, ya, muchas veces que aquello que aparece como tan obvio termina siendo perjudicial. Te pongo solo un ejemplo. Hoy día todavía existen respiradores artificiales que se entregaron en el marco, ya, de la pandemia, que no sirvieron, que lo entregó, y creo que incluso fue la Cámara Chilena de la Construcción, no sé, pero entidades públicas que todavía están almacenados y que no estaban habilitadas técnicamente para ser usados. No cumplían los Eso se recibieron, sí. un obsequio, ¿ya? Pero eso han generado un costo de almacenaje importante para el Estado. Entonces, es como contrario senso, ¿no? Ahí es como, oye, pero ¿por qué aceptaste un regalo que finalmente no te servía, ¿no? Lo pongo en el caso extremo. Por eso creo que ahí el ministro Montes es muy prudente diciendo, mira, vamos a investigar, vamos a ver bien, ¿ya? Porque muchas veces estos estipendios, ¿no? Finalmente lo que hacen es generar mayor burocracia y terminan en lo que terminaron muchos de estos respiradores en el marco de la... Sí. De la pandemia. Creo que ahí hay que esperar que decante, digamos, la investigación. Claro. Ahora, no se ve bien, no suena bien, no se ve bien. Rechazo a 1.800 personas, digamos, viviendas, entendiendo la realidad social que se vivió dramáticamente en ese incendio. Claro. Bueno. Es como, yo vuelvo al punto, para mí el caso de la pandemia, y un caso que yo ocupo mucho en clase porque te refleja un poco esto, ¿no? Ojo, por ejemplo, se habilita el espacio riesgo, pero se ocupó muy poco, ¿ya? ¿Te acuerdas que se habló mucho, ¿cierto? Y se pagó caro y todo el asunto. Que se pagó caro, Entonces, claro, es como, oye, pero estaba disponible el espacio riesgo y no se ocupó, ya. Sin embargo, es como estuvo disponible, ya se contrató y no se ocupó. Entonces, contrario senso, ¿no? Entonces ahí es donde yo digo, cuidado, porque en la administración pública ya uno tiene que cumplir el principio de la legalidad, cumplir el principio de la eficiencia, cumplir una serie de principios que son distintos a la administración privada. La administración privada tú vas, contratas, descontratas de una manera mucho más ágil y mucho más fácil, ¿no? O sea, de hecho tú un acto administrativo solo lo puedes suprimir con otro acto administrativo, que tiene el mismo rango, ya, normativo que este otro. O sea, no es que yo diga, oye, pero ¿cómo hicieron eso? Entonces descontratemos y lleguemos hasta acá. No, tiene que ser el mismo rango, ya, y comúnmente ya lo que hay ahí es pérdida pecuniaria del Estado y es lo que uno tiene que resguardar.
Oye, muy interesante la conversación, profunda. Bueno, por eso es usted profe, ¿no es cierto?, de Administración Pública en la UTEP. Muchas gracias por estos momentos, amigo mío. Me gusta la reflexión. Siempre es muy grato, ¿no? Así que ahí un poco, además para esto, ojalá vuelva de forma mucho más importante ramos de ciudadanía, educación cívica, ¿cierto? Etcétera. Sí. Amigo, nos encontramos la otra semana. Un abrazo enorme, cuídese mucho. Gracias. Ya pues, un abrazo. Chao, amigo. Chao. Ahí está. Gracias ahí a Rafael Pizarro, analista político aquí en el programa. Vamos al tiro a la pausa y volvemos al siguiente bloque del Ponte